no he tenido demasiado tiempo a ver los paneles, pero así a simple vista me parece muy interesante y todo lo que he vivido me parece interesante. Soy cuidadosa con lo que hago porque intento ser muy respetuosa y bueno, ser rigurosa, y esto pues tiene sus recompensas, ¿no? A ver, lo espontáneo. Yo soy también muy espontánea, pero con unas bases. No, yo no estoy en contra de lo espontáneo, estoy en contra de lo superficial, lo inmediato, porque cuando tú te cultivas, cuando a mí me hacen las preguntas, y ya veis que no tengo nunca las preguntas estudiadas, soy espontánea. ¿Pero por qué? Porque tengo muy claro lo que tengo lo que quiero decir, por qué he hecho las cosas. Entonces, rigor. Uno puede ser espontáneo cuando está muy cultivado, cuando sabe muy bien qué está haciendo, pero cuando la espontaneidad es respuesta de lo banal, de lo superficial, de lo inmediato, ahí no. Hemos de ser muy rigurosos, hemos de ser muy responsables con nuestra contemporaneidad y hemos de ser muy curiosos, muy inquietos. Esto es lo que, esta cosa de lo quiero ya, es lo que nos han vendido. Ya, lo tienes, toda la tecnología, ya. No, es engañosa, crea frustración, enriquécete. Y te enriqueces a base del conocimiento, del respeto a lo demás, ¿no? Es la atención. Los detalles vienen después, pero uno ha de saber qué está haciendo, a qué está respondiendo y qué repercusión va a tener tu acción, porque arquitectura es acción y una acción que tiene repercusión con mucho tiempo, es decir, son muchos años que la piedra que tú hayas puesto se quedará allí, o el árbol que tú has cortado va a tardar 100 años más a crecer en otro lugar. Bueno, yo había estado en Ecuador, yo nací en Cali, que no está muy lejos de aquí, y vine algunas veces de vacaciones cuando era niño. No tengo muchos recuerdos, y después alguna vez vine de adulto a Quito, en un viaje muy corto. Me encanta, me gusta muchísimo, es verdad que lo conecto un poco con Bogotá, que es donde yo estudié. Hay como una conexión, no sé, atmosférica, los cerros, las montañas, el verde, también un poco la gente, o sea, son diferentes, muy diferentes, pero creo que hay como quizás es el sitio que más se parece a Bogotá, no lo sé, de ciudades cercanas, pero sí, me gusta mucho en general. Sí me gustaría entender un poco cómo está planteado, por qué se plantean, ¿no? Como un poco también entender lo que hay como en la cocina, en la trastienda, en la preparación, ¿no? De esas conexiones que se tratan de crear. Eso me parecería como interesante entenderlo, ¿no? Y cuáles son las preguntas que se plantean, digamos, al hacer estas conexiones, no solamente como el resultado, sino cuál es la cocina, ¿no? Donde se prepara como esa puesta en común, ¿no? Hay como una especie de entendimiento de lo que ocurre en las prácticas espaciales que tiene que ver con un entrecruzamiento de diferentes cuestiones que no son adscritas a una sola disciplina, que la arquitectura no es la única disciplina que puede dar cuenta de ellas. La sociedad es mucho más diversa, ¿no? Y al pensarse la arquitectura desde determinados sujetos, pues claramente desde esa visión parcial hay un montón de cosas que se quedan fuera, ¿no? Y se generan violencias. Yo creo que hay un paso muy importante y es la transformación del sujeto arquitecto en sí mismo, ¿no? Cómo se piensa la arquitectura, pero cómo nos pensamos también y cómo también, si no pertenecemos como a ese sujeto hegemónico, lo podemos utilizar como una herramienta de transformación, ¿no? Porque tenemos también otra mirada, ¿no? Cuando estamos atravesados con otras cosas, creo que con otras realidades tenemos la posibilidad también de ver las realidades de otros puntos de vista, ¿no? Yo creo que el cómo nos pensamos, quién es ese nosotros, es fundamental, ¿no? Y creo que es fundamental desde todos los saberes, no solamente desde la arquitectura, ¿no? Donde estamos cada vez más compartimentados en clases sociales, en razas sociales, en especies separadas. Generamos también un montón de violencias a otras especies animales, de seres sintientes, etc.
Entonces, la pregunta sobre ese nosotros es fundamental. Esta puesta en escena de dos obras de distintas épocas creo que puede ser interesante, porque finalmente, como son objetos construidos, empíricamente se les puede posicionar como dos cosas que, si comparten una similitud, ya se pueden comparar, por más que estén en contextos temporales distintos, contextos culturales distintos. Pero yo creo que la pregunta realmente debería ser ¿con qué objetivo estamos hablando a través de obras de arquitectura per se? O sea, ¿cuál es el interés, por ejemplo, de la Bienal de centrarse nuevamente en la obra como tal, como objeto de discusión disciplinar? Porque finalmente lo que se está privilegiando es autores individuales, obras individuales, puestos en contraposición con obras temporalmente distantes. Pero ¿qué preguntas se quieren elaborar a partir de ese diálogo que se construye, ¿no? Yo creo que eso es algo que de pronto se puede empezar a discutir después de esta Bienal. O sea, que si eso realmente es fructífero, digamos, para discusiones disciplinares o no. O si llega a un punto muerto, digamos, la discusión cuando estamos hablando solamente de una obra, ¿no? Que me parece que puede ser el riesgo, que terminamos centrándonos solamente en el problema de la obra construida como el único tema de la arquitectura, que a mí me parece que no es el único tema de la arquitectura.